Bueno, entonces os indico a todos que podéis hacer cualquier tipo de pregunta por la aplicación de preguntas y respuestas, y por el vía chat podéis hablar incluso entre vosotros. Os indico que este va a ser un webinar, el webinar de hoy sobre manejo y fertilización del nogal va a ser un poquito diferente a los webinars dados otras veces, ¿vale? Vamos a cambiar algunas características del formato, y también indicaros que evidentemente es un webinar más minoritario porque no hay tantas personas las que estéis interesados en el cultivo del nogal. Es curioso porque es un cultivo que ha demostrado bastante solvencia económica, se puede adaptar muy bien a muchas regiones de aquí de España, de la península, tanto lo viene a ser España y Portugal, y es un cultivo más que interesante siempre cuando tengamos pues, bien proyectada la plantación. Actualmente, por ejemplo, conozco bastantes explotaciones de cultivo de nogal en Extremadura, incluso de nogal para madera noble hay más de 800 hectáreas en una región en una parte de Extremadura. Indicaros que el manejo y la fertilización del nogal que vamos a hablar hoy va sobre todo orientada al nogal para producción, evidentemente, de nuez como fruto. No va orientada a la producción del nogal para madera. También quiero hacer hincapié en eso, porque en este caso los manejos de fertilización van completamente parecidos y no habría problema. Pero bueno, y también quiero indicar que cuando tenemos un correcto equilibrio a nivel nutricional del suelo y cuando llevamos un control de análisis de savia y también análisis mediante lisímetros, vamos determinando que en el caso del nogal para madera que tiene un buen desarrollo vegetativo. ¿Vale? Pues bueno, como son un minutillo, vamos a empezar siempre a las 7:05, suelo ser bastante puntual con ese tema. Vamos a comenzar el evento. Así que, daros las gracias a todos los que estáis asistiendo al evento de hoy. Veo que sois bastantes, algunos habéis repetido otros webinars y otros sois bastante nuevos por lo que veo. Así que muchas gracias por asistir al evento. Pues comenzamos sobre el webinar de manejo y fertilización del nogal. Si tenéis también cualquier tipo de pregunta, acordaros de manifestarla en el panel de preguntas y respuestas o en el propio chat. Yo todo esto lo leeré al final. El índice que vamos a seguir de proyección hoy con el webinar, vamos a explicar un primer momento quiénes somos, características del suelo para la plantación del nogal, muy importante, patrones empleados en el cultivo del nogal, de forma introductoria, fertilización y necesidades en el nogal y el empleo de la calculadora. Esto siempre lo repetimos, pero es que queremos hacer que estos webinars sean más dinámicos y no pase como otras veces que entre preguntas, respuestas, dar otro tipo de nociones, hemos tardado más de hora y media. Indicaros que la semana que viene se va a hacer un webinar específico para interpretación de analíticas de suelo directamente. Y ese webinar lo tendremos grabado online, lo subiremos a redes para que siempre lo tengáis presente. Evidentemente, este webinar siempre, después de hacerlo, mañana lo recibiréis todos en vuestro email, junto con la presentación. Y también la hoja de fertilización. Pues bueno, ¿quiénes somos? Para los que no conozcáis, Fertivo es un laboratorio dependiente de la empresa Grosmar Solution SL, de la cual tengo el honor de ser el director de I+D, ¿vale? Y contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión siempre es la de conseguir un modelo de desarrollo agrícola rentable, muy sostenible y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campos y agricultores con inquietudes, que sois muchos, ¿vale? Nosotros, como bien indicamos, estamos en Salamanca, pero tenemos una red de trabajo a nivel nacional. Y actualmente podemos recibir análisis de cualquier punto de España porque tenemos el servicio de recogida de muestras puerta a puerta. Y no solo eso, sino que desde hoy ya podemos recibir todas las analíticas vuestras, las podemos recibir mediante correos. Las dejáis en la oficina de correos y las recibimos nosotros automáticamente en el laboratorio. Así que buenas noticias por nuestra parte. Importante siempre, ¿qué es el suelo? Esto es una de las cosas que decimos en todos los webinars y no vamos a parar de decir, ¿vale? Es muy importante que sepamos todos que el suelo como tal es la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa y que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas junto con los residuos orgánicos de la actividad de los seres vivos. Es muy importante tener en cuenta que el suelo, una capa de suelo fértil de 1, 2, 3 centímetros, tarda siglos
en componerse. Y por lo tanto, cuando estamos teniendo un mal manejo de suelos y estamos provocando su degradación, estamos provocando la pérdida del trabajo de siglos de la naturaleza y que no vamos a poder recuperar fácilmente. Y el coste de recuperación es enorme. Así que pasamos un poquito a características del suelo para plantación del nogal. En primer lugar vamos a describir características como el pH, la materia orgánica, textura, electroconductividad, otro conjunto de características del suelo y los suelos preferidos por el nogal, junto con las recomendaciones para el cultivo del nogal teniendo en cuenta estas características. Lo primero de todo, hablar del pH. Para mí el pH es el gran desconocido en materia química del suelo, ¿vale? Todos conocemos la potencia que tiene nuestra maquinaria, todos conocemos cuántos caballos tienen nuestros tractores, qué ancho de trabajo, pero muchas veces no sabemos el pH que tiene nuestro suelo. El pH es una unidad de medición muy sencilla que en el laboratorio medimos relativamente fácil y rápido y que nos está provocando muchas veces desviaciones de nutrientes o que tengamos problemas de asimilación de nutrientes. Y no es porque no los tengamos, sino porque los tenemos bloqueados, ¿vale? El pH está directamente relacionado con el contenido de protones, con el contenido de H+, hidrógeno, ¿vale? El suelo se acidifica a medida que le vamos extrayendo nutrientes. Estos nutrientes, los espacios que quedan libres, estos huecos, son sustituidos por protones. Y esto lo que hace es aumentar la acidez, con lo cual estamos provocando pues, un déficit de nutrientes, de cationes. Estos cationes se ven sustituidos por acción, por ejemplo, de que desplazamos el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, nos entran en los protones y entonces aumentamos la acidez porque aumentamos la concentración de protones. Encima, cuando bajamos la cantidad de protones por debajo de 5,3, perdón, del pH por debajo de 5,3, nos damos con un gran problema, y es que empezamos a solubilizar sustancias que pueden ser tóxicas, como por ejemplo el aluminio, ¿vale? En el cultivo del nogal es muy importante tener en cuenta que el pH óptimo se encuentra entre 6,5 y 7,5. Sin embargo, sí que podemos encontrar, hay expertos que indican que el cultivo del nogal tolera sin problemas pH de 8 y que en algunos casos extremos puede llegar a aguantar pH de 8,5. Pero en este caso tiene que ser un tipo de suelo muy específico, muy rico en materia orgánica, es decir, que tiene un suelo muy vivo para que podamos de verdad trabajar con ese pH, ¿vale? Entonces hay que indicar siempre que un pH, tanto con su exceso o defecto, nos puede provocar problemas, como los que podéis ver en la siguiente tabla, ¿vale? Problemas de absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque podemos tener nutrientes como, por ejemplo, el fósforo, que cuando bajamos por debajo de 5,5, 5,3, se hidroliza con el aluminio y entonces nos queda en una forma no asimilable. Pero es que con un pH básico nos sucede lo mismo con otros elementos. Es decir, tenemos que jugar siempre yendo hacia la neutralidad. Y creerme, manejar el pH es algo muy sencillo y muy barato, que nunca podemos dar de lado. La materia orgánica es la riqueza de nuestro suelo, es el sustento que nos permite, ¿vale? Incrementar la capacidad de intercambio catiónico, mejorar las características físicas del suelo, reducir las pérdidas de nutrientes por lisiviación y también, muy importante, nos actúa como una esponja que nos retiene el agua. ¿Esto qué quiere decir? Nunca tengáis miedo en incrementar los contenidos de materia orgánica de vuestros suelos. A ver, no estamos hablando de que consigamos un suelo de la selva de un 7, un 8% de materia orgánica, lo cual es muy costoso, muy complicado y en algunas situaciones puede provocarnos muchos problemas, ¿vale? En algunas situaciones. Quiero hacer INRI de eso, ¿vale? Incrementar la capacidad de intercambio catiónico mediante el empleo de materia orgánica u otros productos como los ácidos húmicos o los ácidos fúlvicos, lo que nos está provocando es que tengamos una mejor despensa de nutrientes, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que incurrimos en una reducción de las pérdidas de los cationes. Los cationes son nutrientes como, por ejemplo, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, que están ligados al complejo de cambio y que si no tienen dónde agarrarse, ¿vale? Que es lo que nos hace la capacidad de intercambio catiónico, esa despensa de los nutrientes, ese depósito de energía de nutrientes y energía para nuestros cultivos. Si lo aumentamos, pues aumentamos evidentemente la autonomía. Y eso también nos provoca posiblemente reducir pérdidas, no solo por lisiviación, sino también por bloqueos de nutrientes o porque tengamos desequilibrios. Porque cuando un suelo se satura, los cationes siguen pasando y se nos pueden llegar, se nos infiltran y los perdemos, ¿vale?
indicar que la materia orgánica es un aliado contra el cambio climático y su incremento siempre en los suelos provoca la mejora de las producciones y el ahorro en costes. Recordad que somos agricultores, no somos una ONG, velamos por el bienestar del medio ambiente por mucho que nos digan que no, pero somos empresas y tenemos que velar por llevar nuestro salario digno a final de mes o a final de campaña. La textura es una cosa que siempre también que pocas veces tenemos en cuenta a la hora de elegir, por ejemplo, aperos, maquinaria agrícola, a la hora de seleccionar nuestra vertedera, en el caso que usamos una vertedera, en este caso para el cultivo del nogal es evidente que no vamos a usar vertedera, pero sí vamos a utilizar a lo mejor cultivadores, vamos a utilizar un tipo de grada, teniendo en cuenta las características del suelo, el contenido sobre todo de limos, arcillas y arena, que es lo que le compone, pero una de las variables es la arcilla, que es lo que más nos influye a la hora de hacer unos pases de labor. Es muy importante conocerlo, porque dependiendo de eso, podremos elegir un apero u otro, ¿vale? Es importante también conocer por adelantado las características de la textura de nuestro suelo, porque dependiendo de eso, vamos a tener posibilidades de poner un patrón de cultivo de nogal u otro. Aquí podéis ver el triángulo de las texturas. Nosotros cuando hacemos los análisis de suelo en laboratorio utilizamos Buyucus y lo que hacemos es determinar el porcentaje de limos, arcillas y arenas. Y con esto lo que hacemos es, vamos a este triángulo de aquí y es la información que os ponemos en la analítica para que la veáis y sepamos qué tipo de suelo tenéis. La electroconductividad es uno de los valores que siempre también medimos de una forma muy sencilla, ¿vale? Y es una herramienta que nos indica la concentración de sales del suelo, ¿vale? Pero sin conocimientos sobre el tipo de sales que tenemos, no resulta muy útil. ¿Por qué? Porque siempre podemos decir, no, es que el suelo tiene una electroconductividad muy alta, y nos puede venir a la mente decir, ¡buah, tenemos el sodio muy alto! No tiene por qué. Puede ser, evidentemente, que tengamos un suelo muy fértil y que estemos cargados de otro tipo de sales que nos interesan mucho, como el fósforo, potasio, calcio, magnesio, y eso siempre da unos valores de electroconductividad. Por eso se hace necesario tener esto en cuenta. Presenta una gran variabilidad. Por ejemplo, hoy hemos recibido unos suelos que tenían 34 milisiemens partido centímetro, una electroconductividad bajísima, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Es malo tenerla muy baja? Pues no, simplemente es que es un suelo con el que tenemos que trabajar para mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorar eso? Evidentemente en estos casos mejorando el índice de cationes, que tenemos que ver todavía qué resultado nos ofrece, y también incrementando el contenido de materia orgánica, para hacer un suelo más vivo y que nos retenga mejor las sales beneficiosas. Una de las características del suelo que siempre también nos viene muy bien saber son la densidad del suelo, la capacidad de campo, el punto de marchitez, agua útil, humedad mínima, lámina de riego y riesgo de salinidad. La densidad es fantástica para saber las características de este suelo y cuando nosotros personalmente realizamos los análisis, nos viene genial para extrapolar los datos que estamos obteniendo y determinar el contenido de unidades fertilizantes disponibles que tenemos en ese cultivo. En esa explotación agrícola, en ese suelo, en el perfil que estemos analizando. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir después tener un correcto manejo de la fertilización y saber dónde nos podemos quedar cortos o dónde podemos pasarnos. La capacidad de campo, evidentemente, es la capacidad que tenemos en nuestro suelo de retener agua. Hasta el máximo, diciéndolo así. El suelo está a capacidad de campo cuando si le echas una gota más de agua, esa gota se escurre. El punto de marchitez es el punto máximo de agua, el punto mínimo que tenemos que tener de agua antes de que la planta pueda morir. Entre la capacidad de campo y el punto de marchitez tenemos establecido una cosa que se denomina agua útil, que es el agua que está disponible para el cultivo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que ser listos y nunca podemos llegar al punto de marchitez, porque lo que hacemos es, sobre todo, someter un estrés innecesario a la planta. En este caso lo que tenemos que trabajar es con la humedad mínima y de esta forma calcular la lámina de riego. La lámina de riego también, nosotros desde el laboratorio, lo veréis ahora con el análisis que tenemos ahí de ejemplo a la hora de hacer lo otro, para que queríamos mostrar un análisis, nos viene muy bien para determinar la cantidad, los litros por metro cuadrado que podemos aplicar en nuestro cultivo o en nuestro cultivo ya sea con un riego aéreo. Evidentemente en nogal no vamos a hacerlos con aspersores, pero sí vamos a poner goteros, cuántos litros vamos a aplicar con esos goteros, con qué superficie, etc. Son valores a tener en cuenta siempre. Que sepáis que cada finca tiene unas características intrínsecas y que lo que a lo mejor funciona a tu vecino, no te funciona a ti. Los suelos preferidos por el nogal. El nogal es un árbol caprichoso, ¿vale?
es un árbol, un cultivo, un árbol que resulta muy rentable, pero tiene que tener un conjunto de características. Por ejemplo, presenta un suelo, a la hora de elegir texturas es variable. Prefiere suelo siempre textura suelta, en este caso predominando textura franca y franco-arenosa, y es un poco locura con algunas variedades sin haber hecho un análisis, incorporar el cultivo del nogal cuando tenemos más de un 45-50% de arcillas y no tenemos en cuenta eso a la hora de elegir el patrón, ¿vale? Es donde las estamos jugando. Hay que ser muy críticos cuando elegimos el patrón de nogal, y esto hay grandes especialistas, grandes viveros, que siempre nos van a asesorar, pero tenemos que llevarles una analítica que nos lo indique, ¿vale? A nivel de pH, el nogal siempre tiende hacia los pH básicos para manifestar su correcto desarrollo. Tiene enormes dificultades para desarrollarse correctamente en suelos de pH ácido. ¿Esto qué quiere decir? Recomendación personal: nunca tener el pH del suelo para cultivo del nogal por debajo de 6,5 si hacemos la medición en agua destilada, o 6,2 si hacemos la medición en pH en cloruro potásico. Nosotros siempre hacemos la medición en agua destilada y en cloruro potásico porque nos va a dar un valor que se llama delta pH, que lo que nos permite es obtener información como, por ejemplo, la capacidad que tiene ese suelo de si está saturado o no de bases. Luego también, al medir en cloruro potásico, vamos a ver el pH extremo que se puede alcanzar en ese tipo de muestra. ¿Qué sucede? La planta, cuando nosotros medimos el pH del suelo en agua destilada, pues está en unas condiciones idóneas. ¡Pum! Tiene ese pH, ya está. Pero todas las raíces segregan un conjunto de sustancias, entre ellas ácidos orgánicos, que se emplean para solubilizar de una mejor manera los nutrientes que la planta va a absorber. Entonces, ¿qué sucede? A veces podemos provocar deficiencias por una sobreacidificación del medio por la propia planta. Entonces, para esto es lo que utilizamos la medición de pH en cloruro potásico. Muy importante también, siempre lo he recomendado, el suelo para el cultivo del nogal siempre hacia la neutralidad. A ser posible, nunca superando 8. Y me diréis, vale, pero es que hay gente con un pH de 8,5 cultivando nogal bien. Sí, hay excepciones donde se puede cultivar el nogal con 8,5, pero tiene que ser con unas características muy, muy interesantes. Textura franca, muy buen contenido de materia orgánica y agua sin sales a nivel de río, ¿vale? ¿Por qué? Porque la salinidad afecta muchísimo al cultivo del nogal. Cuando hacemos la medición de la salinidad en el agua del suelo, lo que no tenemos en cuenta es que medimos la salinidad en el suelo, pero tenemos que hacer una medición de la salinidad en agua de riego. Y esta salinidad en agua de riego hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque si estamos aplicando agua de riego mediante nuestros emisores, por ejemplo riego por goteo, podemos agregar a este agua un conjunto de sustancias para reducir ese contenido de salinidad, haciendo una precipitación de los compuestos. Así de simple. Es muy importante también que nunca, cuando planteemos hacer una plantación de nogal, olvidarnos de medir la caliza activa. Estamos jugando con dinero. Nos va a costar mucho más hacer una plantación que hacer un análisis de suelo, evidentemente. Así suelo es barato. ¿Y qué sucede? Es recomendable que nunca tengamos un contenido de caliza activa inferior al 2% cuando utilicemos como patrón junglas negras, ¿vale? Y con otro conjunto de variedades, se recomienda que no supere el 5%, a ser posible. Sí que existen actualmente algún tipo de variedad que se adapta mejor con contenidos superiores de caliza activa, ¿vale? Pero bueno, eso es para verlo con el material que nos pueda suministrar nuestro vivero de confianza. Y luego una recomendación personal ya desde que hacemos desde Fertivos, es que el cultivo del nogal, como es tan curioso y también necesita una dotación hídrica tan grande y demás, siempre se recomienda tener el suelo con un contenido superior al 2% de materia orgánica, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Eso es importante. Bueno, vamos a pasar al apartado de patrones empleados en el cultivo del nogal, donde vamos a ver diferentes puntos, ¿vale? En un primer momento vamos a definir funciones de las raíces. Luego vamos a hablar de algo que está muy de moda y que es una moda que no es una moda como tal de porque todo el mundo lo haga, sino porque es que de verdad funciona, que es el empleo de microorganismos protectores, ¿vale? Las condiciones de los patrones del nogal
patrones empleados, también una tabla de patrones, donde hemos recogido una información muy genérica, que la habéis visto también seguramente en la entrada de bloques como os hemos compartido, y los marcos de plantación, porque aquí existen limitantes y hay bastante discusión entre los sistemas de producción francés, el americano, luego estamos en España que dependiendo a ver qué hacemos, con algunos viveros tienen muy claro que quieren un sistema de producción francés, otros que dicen que es mejor un sistema de producción americano. A ver, todos son funcionales siempre y cuando sean rentables y tengamos un suelo que nos permita hacer este tipo de sistemas. Ya está. Las funciones de las raíces parece una estupidez, pero muchas veces no nos damos cuenta que es que lo primero que tiene que hacer una raíz es es actuar como anclaje al suelo. Las plantaciones de nogal, sobre todo las de madera, se caracterizan por ser árboles enormes y muy pesados. Y tienen que tener unas buenas condiciones a nivel radicular, porque si no vamos a tener, cuando nos venga un viento, que se nos caiga el árbol. Y bueno, que se nos caiga un árbol de 3-4 años puede pasar, pero que se nos caiga un árbol de 15 años, 16, de producción de madera, la gracia que nos va a hacer va a ser espectacular. Indicar, evidentemente, la absorción de agua y nutrientes es una parte básica y fundamental de cualquier tipo de sistema radicular, y esto no solo es indicativo, sino que también dentro de las raíces tiene lugar síntesis de los diferentes nutrientes y elementos. Por ejemplo, la transformación del nitrato y las formas amoniacales. Esto se da también en el sistema radicular. Y durante el invierno es donde tiene lugar el almacenamiento de los nutrientes. No solo almacenan las raíces nutrientes en forma de bulbos o como puede ser en forma de patata, de tubérculos. No, las raíces de toda la planta que siempre vernalice, que tiene parada vegetativa, como el caso del nogal, también es donde se nos concentran nuestros nutrientes y también donde se nos concentran los hidratos de carbono. En este caso, que sepáis que las plantas, la forma de guardar los azúcares es en forma de almidón. Y luego una cosa que os comentaba, es que las propias raíces segregan sustancias orgánicas para mejorar la asimilación de ciertos nutrientes. Esta foto que he puesto ahí, que podéis ver, es bastante curiosa, porque es de una plantación que se hizo de nogal con un sistema de abollamiento sin haber hecho un buen trabajo del suelo de labor. Entonces, ¿qué sucede? Provocó, la planta de por sí también es vaga, las raíces quieren ir a lo cómodo, como se hizo con un abollador y quedó todo muy compactado alrededor, al final lo que ha provocado es que se girasen sobre sí mismas las raíces. Esto lo conocen bastante los viveros, que nos da problemas de que podemos tener ahogamientos en el propio árbol, con su propio sistema radicular. Y que tenemos ahí al final una pelota, perdón por la expresión, de raíces inútiles muchas veces porque no son capaces de absorber nutrientes o porque los tienen agotados justo en esa zona. Así que siempre hay que velar por estimular el desarrollo radicular y la apertura radicular. ¿Microorganismos protectores? Pues mirad, esto que lo sepáis, como tenemos también bastantes problemas hoy en día con contaminaciones en el suelo, con hongos, patógenos, a mí me encanta la aplicación de este tipo de microorganismos. Entonces decidí hablar de ellos aquí, pues nada, un minuto, ¿vale? Hoy en día microorganismos protectores tenemos muchos. Tenemos tricodermas, que son muy famosas y muy empleadas. Las tricodermas se emplean desde como forma de lucha biológica, a como, por ejemplo, un biofertilizante que nos puede ayudar a solubilizar el fósforo, ¿vale? En esa foto que podéis ver ahí a la izquierda, es un ensayo que tenemos nosotros aquí desde Fertivos. Son placas de siembra que estamos aislando tricodermas, que estamos empleando para hacer unos ensayos de eliminar nemátodos con esas tricodermas de la placa. Las micorrizas es otro tipo de hongo que se dice que se llama micorriza porque es que aumenta la capacidad de desarrollo de raíces de la planta, se generan como una especie como de raíces de apoyo, que son las hifas del propio hongo, que hacen multiplicar la capacidad de absorción de nutrientes por 10, ¿vale? O hasta por 10, no vamos a ser tan exagerados, o hasta por 10 en algunas situaciones. La micorriza lo que hace es generarse alrededor del sistema radicular del árbol, penetra también dentro de él y se da un intercambio en el cual el árbol le da azúcares, le da energía, alimento al hongo, y el hongo a cambio, este tipo de hongo, este tipo de micorriza, lo que hace es protegerle ante ataques de otros hongos y también le ayuda a recibir los nutrientes que tiene alrededor. El empleo de micorrizas también es muy interesante cuando tenemos pHs extremos en el cultivo. El empleo ya también de otro tipo de productos como bacterias y hongos más inespecíficos también está muy
ha llegado también para quedarse, porque hay ensayos ya donde con aplicaciones de bacterias que fijan nitrógeno se ha conseguido evitar la aplicación de nitrógeno en el suelo. Porque había aplicaciones con este tipo de bacterias que encima tienen la buena costumbre de reproducirse y quedarse en el medio, en el cual se estaban consiguiendo fijar más de 150 kilos de nitrógeno por hectárea y año, del nitrógeno atmosférico. Y luego ya finalmente hongos, tenemos hongos que no solo que sean hongos que generen, que micorricen al árbol, sino que también protegen a forman pequeñas películas protectoras o que se pueden emplear como medio de lucha biológica en algunas otras situaciones, con lo cual es muy interesante también en el cultivo ecológico. A la hora de elegir un patrón de nogal, tenemos que tener en cuenta diferentes... Bueno, en este caso he querido solo meter tres cositas. Hay que tener en cuenta el vigor, la absorción de nutrientes y la resistencia a enfermedades. El vigor es muy interesante porque, dependiendo del patrón que queramos emplear, podemos tener diferentes sistemas. Podemos elegir el marco de plantación. Podemos definir también la entrada en producción que sea más rápida, que sea más lenta. Todo esto eligiendo patrones. También con el vigor tenemos que jugar mucho con que no cojamos, por ejemplo, una variedad muy productiva con un vigor, con un patrón enanizante y que lo podamos quedar cortos de alimento. Que esto pasa en otro tipo de cultivos, y voy a poner un ejemplo claro. En el pistacho a veces estamos teniendo problemas con algunos patrones porque quedan al árbol seco a nivel de patrón. El patrón no es capaz de producir de suministrar suficiente alimento a la variedad y termina muriendo completamente. La absorción de nutrientes también se ve muy influida por el patrón, porque hay patrones que estimulan la absorción de zinc o son más resistentes a la caliza activa y entonces sufren menos el problema de absorción de hierro. Lo que denominamos una clorosis y que se determina muchas veces con el poder clorosante. Y luego, muy importante, este problema ha estado muy extendido, que era el CLRV, que es la línea negra del nogal. La línea negra del nogal, como podéis ver aquí, está provocada por el virus, el Cherry Leaf Roll Virus. Es un virus que se transmite por el polen. Se puede decir que es una enfermedad de transmisión sexual a nivel botánico. Y se produce en cualquier patrón que no sea jungla en regia. Así que es muy importante. Esto sí que hubo muchos problemas en América. En las plantaciones de nogal nuevas que yo conozco no han tenido este problema. Seguro que algunos conocéis por aquí muchas más plantaciones y me podéis decir que sí o que no. Os lo agradecería si no lo manifestaseis para que aprendiésemos el resto de compañeros, ¿vale? Sin embargo, que el jungla en regia no manifieste la enfermedad no indica que no la sufra, ¿vale? Ya que se ve reducido su vigor. Esto es muy curioso porque es que, como podéis ver ahí en las imágenes adjuntadas, estas están sacadas, ¿vale?, de investigadores de California, produce esa línea negra justo en la zona del injerto, porque al fin lo que termina provocando es una incompatibilidad y provoca la muerte del árbol, lo cual es una gran pérdida y terrible. Los patrones empleados en la actualidad son muchísimos. ¿Qué sucede? Normalmente los viveros aquí en España que están especializados en nogal saben las necesidades de sus clientes y concentran a lo mejor 4, 5, 6 patrones. De los patrones que he puesto aquí, quiero hacer INRI porque hay uno bastante extraño, que es el Pterocarya stenoptera, que es este que veis en la imagen, que le llaman, el árbol le llaman nogal chino, le llaman también nuez china. Es un árbol bastante curioso a nivel de que se usa de patrones y le he metido como mera curiosidad, ¿vale? Cuando este conjunto de patrones de aquí, vais a ver que hemos hablado aquí en esta tabla de patrones de algunos de ellos y nos explica diferentes características de cada uno, ¿vale? Indicar que esta tabla es muy genérica, es para que os hagáis una pequeña idea. Lo ideal, cuando vayamos a hacer una plantación de nogal con la analítica, de hablar con el vivero y decir, oye, tengo este suelo, puedo tener este problema, ¿qué tipo de planta me puede suministrar que cumpla estas condiciones? Y seguro que el vivero os atiende encantado, ¿vale? Es muy interesante y viene marcado en esta tabla la eficiencia de zinc. Esto se manifiesta muchísimo en nogal y hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Luego también hay otros problemas de hongos. El Agrobacterium está a la orden del día. Sin embargo, sí que hay, y esto es muchas veces problemas de manejo,
hay que tener cuidado con la Phytophthora o la armillaria. ¿Por qué? Porque la tenemos en muchísimos suelos. La podemos a lo mejor, evidentemente, prevenir empleando una variedad de un tipo de nogal, que es resistente, que es inmune al 100%. A ver, yo la inmunidad al 100% se pueden dar siempre casos, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta, porque es una pena cuando tengamos un árbol de 3 años, 4 o 5, que de repente le veamos que ha pasado el invierno, brotan todos y se nos queda uno con las hojas pequeñitas. Y empezamos a pensar, oye, es una deficiencia de nitrógeno, pues son pequeñitas y como amarillentas, como le falta energía al árbol. No, señor, no vamos a tener ese tipo de deficiencia en ese momento. Tenemos el problema de que tenemos una Phytophthora o una armillaria. Y luego también una cosa muy importante. Cuando ponemos el cultivo del nogal en zonas de regadío que han tenido hortícolas, puede ser que tengamos problemas de nemátodos, ¿vale? Tenemos muy identificados los nemátodos que atacan al nogal. No debería por qué ser compatible, por ejemplo, con un cultivo de tomate o de tabaco, ¿vale? Que ya está previamente. Pero viene bien hacer un escaneo de suelo para identificar si tenemos estos nemátodos o no. Los marcos de plantación. Pues mira, esta foto que he metido aquí, con ese marco súper intensivo prácticamente, viene dado porque en la actualidad, en algunos lugares, por ejemplo en California, se están estableciendo marcos de producción súper intensivos, con vigor ionizante y diferentes marcos de plantación. Siempre, evidentemente, todo esto va en regadío. El secano no es viable del nogal en súper intensivo bajo ninguna condiciones. No puede ser como un olivar que los hay, sí que los hay en superintensivo en secano, o un almendro que hay ensayos en secano en superintensivo. El nogal prácticamente es que tenemos que olvidarnos de esto, por los requerimientos hídricos que tiene el cultivo, ¿vale? En este caso, a la hora de elegir el marco de plantación, yo no voy a decir un número, no voy a indicar aquí un número de, no, es que el marco ideal es 6x5, no, el marco ideal es 7x7. No. El marco ideal depende del tipo de variedad que vayáis a poner, del tipo de patrón y la precocidad que queráis en entrada de producción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que estamos poniendo para una entrada en producción precoz, ponemos un marco de plantación mucho más pequeño y dentro de 8 o 9 años hace un aclareo. Esto se lleva. ¿Vale? Pero es que también tenemos que tener en cuenta características como si la fructificación es lateral o apical. Otra cosa a tener en cuenta siempre, los polinizadores y la necesidad de clareo. Esto también lo pueden decir seguro grandes expertos que tenemos por aquí ahora mismo escuchándonos, que son factores muy importantes a tener en cuenta en el cultivo del nogal. Si tenéis alguna duda de esto manifestada, lo podéis preguntar, ¿vale? Que tengo aquí preparada mi chuleta ante posibles preguntas que me hicieseis. Los nutrientes del suelo. Los nutrientes del suelo sí que lo repasamos de una forma rápida, porque viene muy bien que sepamos cuáles son los macronutrientes primarios, los secundarios y cuáles son los oligoelementos. Y por qué a veces podemos tener problemas con uno o con otro. Y también indicaros que tenemos uno de nuestros macronutrientes estrellas que nos puede generar problemas en el nogal. Como todos sabéis, los macronutrientes primarios son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, el NPK. ¿Vale? Indicaros que de estos, el nitrógeno es el que se absorbe en mayor cantidad por el cultivo del nogal, básicamente como en todo tipo de cultivo, y que tenemos que tener mucho cuidado con su aplicación porque si provocamos un exceso, tenemos mayor sensibilidad a la bacteriosis. Esto pasa en todos los cultivos. Cuando nos pasamos con el nitrógeno, lo que hacemos es, tenemos mucha zona sensible del árbol, muy blanda, muy fresca, y es el sitio ideal para que penetre cualquier tipo de infección, para estimular el ataque, por ejemplo, de pulgón, que también el ataque de pulgón en nogal se puede dar de una forma brutal, hasta el punto de que te pones por debajo del nogal y te empieza a caer la melaza encima. Esto lo he llegado a ver personalmente yo, es algo exagerado. El fósforo, curiosamente, no lo necesita en grandes cantidades. El fósforo, en este caso, está directamente relacionado con el desarrollo radicular, y el potasio, ¿vale? Que siempre es necesario para tener un buen engorde de nuestros frutos. En este caso también os he puesto una imagen como curiosidad de un fertilizante nitrogenado que muy poquitos conoceréis, me imagino, que es la cianamida cálcica, ¿vale? Esto como ítem de curiosidad, la cianamida cálcica se emplea como abonado de fondo en nitrógeno.
se entierra y tarda bastantes semanas en estar disponible para la planta. Pero solo se utiliza sobre todo en jardinería, porque tiene un precio terriblemente alto, sobre 600-700 euros la tonelada. Macronutrientes secundarios nos encontramos con el calcio, magnesio y azufre. Estos nutrientes siempre van a ser necesarios en cantidades no tan grandes como los NPK, como los primarios, pero es muy importante tener en cuenta que su déficit siempre se va a ver manifestado. Siempre en otros webinars hemos hablado sobre leyes de la fertilización y demás. Esto lo vamos a tener grabado en un webinar también la semana que viene, que se va a repetir a todos, porque se nos estaba yendo de tiempo muchos de los webinars y no nos interesaba repetir tantas veces lo mismo. Y luego ya, por último, tenemos que tener en cuenta los micronutrientes y los oligoelementos. Estos que vemos aquí son todos necesarios para la planta. Y no solo todos estos, sino también hay algunos que ya se han hecho estudios que se ha demostrado que tienen también unas funciones dentro de la planta, como por ejemplo el silicio, ¿vale? Lo que pasa es que hemos querido meter los oficiales que nos manifiestan, ¿vale? Es importante tener en cuenta que la planta los necesita en pequeñas cantidades, muy pequeñas, minúsculas, partes por billón, pero que a veces tenemos problemas con ellos porque nos generan toxicidad, como por ejemplo el sodio o el cloruro. Pero es que también el cobre o el boro, en un exceso, nos provocan toxicidad en la planta. Entonces, es muy importante tener identificados estos en qué cantidades están para no aplicar en exceso. Una de las formas también de diluirlos, entre comillas, y de evitar que se genere su toxicidad, no es solo regulando el pH del suelo, para bloquear algunos de ellos como el aluminio, sino también aplicando materia orgánica para aumentar la capacidad de intercambio catiónico y también aplicar eso que veis en la imagen de ahí, que son los ácidos húmicos y fúlbicos, que nos aumentan también la capacidad de intercambio catiónico. Eso de la imagen que veis son unos ácidos húmicos y fúlbicos que estamos extrayendo nosotros aquí en el laboratorio para un cliente que nos ha pedido que le desarrollemos un biofertilizante y donde le estamos analizando una materia prima de leonardita para ver cómo aplicar esto en compost. Es muy importante, tenemos que conocer nuestras limitaciones, ¿vale? La deficiencia de un elemento no implica necesariamente que que no se encuentre en el suelo, ¿vale? En el caso de los micronutrientes, de los oligoelementos, muchas veces simplemente están bloqueados porque tenemos un mal equilibrio del pH del suelo o porque podemos tener un exceso de algún otro tipo de fertilizante que nos provoque ese problema de absorción de nutrientes, ¿vale? Siempre cualquier nutriente que tengamos en una cantidad que no sea la necesaria para la planta, para el cultivo, no va a ser no va a ser sustituible por otro. Es decir, si falta ese elemento, no va a haber condicionada toda la producción, aunque sea un minúsculo, ¿vale? Aunque sea el boro, el cobre, el hierro, uno solo de ellos nos limita toda la producción. Aquí podemos poner un ejemplo muy sencillo, que es que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Pues eso es lo que sucede con los fertilizantes, que ya podemos tener todos en grandes cantidades, que como tengamos uno como limitante, nos lleva al traste con todo el programa de producción. Esto lo metemos ya también en todos los webinars, lo explicamos de una forma sencilla. ¿Qué sucede? Cuando aplicamos fertilizantes, sobre todo muchos de estos que veis aquí, que tienen que es la fertilización nitrogenada, nos provoca una acidificación del suelo. Esta acidificación en cultivos tan problemáticos con pHs ácidos como el del nogal, se hace necesario contrarrestarla, ¿vale? Entonces, con esto que quiero indicaros, que si empleáis algún fertilizante, los que tenemos aquí, es muy importante que calculéis la cantidad que tenéis que echar de enmienda para contrarrestar el poder acidificante de ese fertilizante. Por ejemplo, cuando aplicamos el sulfato amónico, si aplicásemos 100 kilos de sulfato amónico, teníamos que aplicar 100 kilos de carbonato de calcio o 93 kilos de dolomita. Esto se puede hacer por adelantado, siempre, no hay problema. O podemos ir, si tenemos un buen suelo con el pH equilibrado, podemos hacerlo posteriormente. No es problemático aplicarlo antes o después, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto sucede con el resto. Así que esta tabla, por favor, no la perdáis de vista y cuando hagáis vuestros programas de fertilización, emplearla para determinar lo que tenéis que aplicar para contrarrestar este efecto.
También es muy importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Los fertilizantes, ¿vale? Los nutrientes, dentro de la planta se pueden mover un poquito o no moverse, formar parte de la estructura celular. Los 3 nutrientes que se mueven muy bien dentro de la planta son el nitrógeno, el potasio y el magnesio. Muchas veces la deficiencia de estos los vamos a ver en las hojas viejas. Cuando tenemos una deficiencia de este nutriente porque la planta está creciendo, la planta no es tonta, sabe que las hojas que van a recibir más luz del sol son las nuevas. Entonces lo que hace es moviliza estos nutrientes desde las plantas viejas, desde las hojas viejas, hacia las nuevas. Nutrientes de baja movilidad, como el zinc o el molibdeno o el cobre, pueden manifestar su deficiencia de una forma un poco errática, pero sí que pueden llegar a ser móviles, ¿vale? Y luego, evidentemente, con quien podemos tener unos problemas muy serios son con los que son inmóviles, con el manganeso, el hierro, el calcio y el boro. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a identificar su deficiencia en las hojas jóvenes y encima, aunque después los apliquemos, ya vamos a tener lastrada el desarrollo vegetativo del cultivo. Así que estos nutrientes tenemos que tenerlos mucho en cuenta. Luego también esta tabla os la entregamos para que tengáis un conocimiento básico sobre las interacciones que se realizan entre los diferentes nutrientes. ¿Por qué? Porque cualquier nutriente que tengamos aquí, por ejemplo, el amonio, si lo tenemos en grandes cantidades, nos va a hacer 2 cosas. O nos disminuye la absorción de un nutriente o lo desplaza. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? No es que hace que lo elimina del suelo, por arte de magia lo elimina, ¿vale? No, lo que hace es que a nivel de absorción de nutrientes vía radicular de la planta, la planta lo que hace es absorber el otro nutriente dejando otro. Un caso muy curioso sobre esto y que se manifiesta muchas veces es el potasio. Un exceso de potasio nos está provocando muchísimas veces deficiencias de calcio y magnesio. De ahí viene muchas veces que digamos, no, es que a la planta le vamos a echar los calcios por foliar. ¿Por qué? Porque si tenemos un exceso de potasio en suelos, no lo tenemos manifestado, seguimos echando potasio en suelo, lo que hacemos es desplazar la absorción de calcio, la evitamos. Y si encima tenemos en cuenta que el calcio es un nutriente que se ve limitado su absorción por la cantidad de recursos hídricos en el suelo y por la temperatura del suelo, pues vamos a tener un problema doble. Luego podéis ver aquí diferentes microelementos que nos pueden provocar deficiencias y demás, como por ejemplo, un exceso de zinc nos puede provocar una disminución de la absorción de cobre. O, también muy interesante, un exceso de cobre, a su vez, nos puede provocar una deficiencia de absorción de zinc o molibdeno. Muy importante tener en cuenta esto con el cultivo de nogal si tenemos un exceso de cobre en los suelos, porque nos puede provocar una deficiencia de zinc. Ya de por sí es un cultivo que tiene tendencia a no absorber bien el zinc, pues ya nos juntaríamos el hambre con las ganas de comer, como decimos por mi pueblo. Ahora procedemos a hablar sobre las necesidades fertilizantes y la extracción de nutrientes, ¿vale? Muy importante. Esto lo hacemos teniendo en cuenta los cálculos, teniendo en cuenta el rendimiento en nuez con cáscara, ¿vale? Pero la cáscara dura, no la que se nos, la nuez blandita que nos cubre la cáscara lignificada, ¿vale? Muy importante. Para calcularlo siempre hay que tener en cuenta el rendimiento esperado del cultivo, ¿vale? Nunca se han de acotar los fertilizantes que presentan un bajo índice en los análisis de suelo, jamás, ¿vale? Y estos cálculos se basan en una ley de fertilización que se llama ley de los anticipos, ¿vale? Que para suelos pobres puede ser problemática, porque nos puede provocar deficiencias. Nosotros siempre desde Fertivos indicamos lo siguiente: tenemos que trabajar en tener suelos equilibrados para no manifestar deficiencias. Y eso es un trabajo diario que hay que tener siempre un punto de partida y decir, oye, vale, vamos a trabajar en equilibrar nuestro suelo ahora, en un periodo de aquí a 2 años, para no tener que volver a complicarnos la vida en un futuro y para tener un sistema de cálculo de fertilización mucho más sencillo, ¿vale? Estos cálculos que vamos a hacer aquí ahora, con el ejemplo de uso de la calculadora de Excel, ¿vale? No son aplicables nunca en las fases iniciales del cultivo. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en el rendimiento en fruta, de nueces. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos rendimiento, vamos a decir, no es que tenemos 0. No, la planta necesita nutrientes para crecer.
En estos casos nosotros siempre lo que recomendamos es, cuando tenemos una plantación que la tenemos de cero o la vamos a hacer de cero, equilibrar el suelo para estimular, tener de una forma homogénea los nutrientes y de esta forma también estimular el desarrollo radicular y que se abra. Que no tengamos el desarrollo de las raíces solo alrededor de la línea central donde fertilicemos o alrededor de los sistemas de los goteros porque apliquemos fertirriego. No, vamos a hacer que el primer, segundo año que a la planta no le falte de nada, entre comillas, pero dicen, oye, busca, desarrolla un buen sistema radicular, porque si tenemos un buen desarrollo del sistema radicular, vamos a ahorrar dinero en un futuro. No solo en fertilizantes, sino también en recursos hídricos, ¿vale? Y esto implica que como el cultivo del nogal es un cultivo que, perdona que no he dicho antes, siempre se tiene que tener mínimo 1 metro de suelo. ¿Recomendable? 1,5 metros. Y en este caso lo que se recomienda es tener un doble análisis de suelo. Un análisis de suelo de los primeros 30-40 centímetros y un segundo análisis de suelo que se encuentra entre los 80 centímetros y 1 metro. Porque tenemos dos perfiles que, como bien sabéis, pueden ser muy diferentes. Y os podría enseñar aquí una foto ahora mismo de dos análisis que tenemos ahora aquí en el laboratorio que han llegado hasta mañana. No tiene nada que ver el suelo de la parte superior de los primeros 30 centímetros con el suelo de la parte que está sacada a 1,20 metros. Como la noche y el día. También es una zona de altas precipitaciones y eso es indicativo, ¿vale? Ítems a tener en el cultivo del nogal, ¿vale? Con la calculadora. Como ya hemos dicho, solo es útil para plantaciones ya establecidas y que estén en plena producción. Se recomienda siempre tener realizado un análisis de suelo. Cuidado con los fertilizantes que provocan la acidificación de los suelos. También cuidado con la limitación por empleo de nitrógeno. Esto en nogal, con las extracciones de nitrógeno que tiene por tonelada de nuez, vamos a estar relajados, ¿vale? No es un árbol que a nivel de extracciones sea muy... A pesar de la gran cantidad de masa vegetal que genera y demás, no suele ser muy exigente en azufre, comparado con otro tipo de frutales. Y algunos fertilizantes como el azufre, aunque los podemos aplicar, por ejemplo, con sulfato amónico y demás, muchas veces se agregan con los tratamientos que damos en invierno para prevenir, como el sulfato de cobre, ¿vale? Y esto tener en cuenta que estamos limitados a la cantidad de cobre que podemos aplicar por hectárea cuando hagáis este tipo de tratamiento. También esta hoja os la regalamos para que la tengáis por aquí. Mañana tendréis en la presentación que os pasaremos, para que la tengáis siempre presente sobre la identificación de deficiencias nutricionales mediante los síntomas en hojas viejas, hojas nuevas, hojas viejas y nuevas y los brotes terminales. Pasamos ya al apartado de la tabla, ¿vale? Estoy viendo que estáis preguntando. Al final del webinar leo las preguntas y os las contesto en directo, ¿vale? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el análisis de suelo y el cálculo de rendimientos. Esto que veis en la imagen es un análisis de suelo básico, de los que realizamos en Fertivos. Como podéis ver, es un análisis bastante completito. Este es el análisis más barato que tenemos así disponible y siempre nos viene genial para llevar un control de la explotación. A pesar de que es nuestro análisis más básico, voy a barrer para la casa, es un análisis, equivale al análisis completo de muchísimos otros laboratorios, ¿vale? Solo se diferencia no voy a decir la competencia, de dos empresas muy grandes de la competencia, solo se diferencia en que nosotros en este análisis no metemos la capacidad de intercambio catiónico, ¿vale? Pero sí metemos otros valores como índices RAS, los índices PSI, metemos las unidades de fertilizantes disponibles, hacemos un estudio de carbono y materia orgánica, siempre resulta muy interesante, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que veis ahí que os comentaba, que nosotros medimos el pH en agua y cloro potásico, y tenemos el delta pH. Este es un valor que tampoco dan muchos laboratorios hasta lo que nosotros conocemos de la competencia, y es un valor que nos indica de una forma cualitativa, no cuantitativa, muy importante, cómo se encuentra ese suelo a nivel, si está vacío o está lleno de nutrientes, y también la dificultad que va a arrojarnos a la hora de cambiar el pH, de subirlo. Evidentemente, este es lo que veis aquí, a nivel de nutrientes estaba bajo. Por ejemplo, este análisis era de una plantación que era con intención para cultivo de pistacho. Que curiosamente el suelo
reunía condiciones suficientes para haber puesto una plantación de nogal, ¿vale? Franco limoso, pero valía. Y con un buen contenido de materia orgánica y demás, pero muy bajo de nutrientes. Como podéis ver aquí, ¿vale? Nosotros también de Fertivos una cosa, no hacemos análisis de nitrógeno Yeldal. No lo tenemos metido de rutina. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en que optimicéis la fertilización y lo que nos interesa saber es el nitrógeno que tenemos en forma amoniacal, el nitrógeno en forma de nitrato y el orgánico, ¿vale? Y también cuando se coge una muestra de suelo mal, lo identificamos al instante. Esta muestra sabemos que estaba mal cogida porque se disparó la cantidad de nitrógeno. Habían fertilizado recientemente con nitrato amónico, no, perdón, con nitrato, no me acuerdo cuál era en concreto, con un fertilizante nitrogenado, y estaba el nitrato disparado por las nubes y nos saltó, como podéis ver aquí, ¿vale? Y luego, evidentemente, vemos el contenido de otros nutrientes como el sodio. También siempre identificamos las unidades fertilizantes disponibles por hectárea, para que cuando realicemos nuestro recomendación de fertilización saber dónde nos quedamos cortos y dónde no. Y las características hidráulicas, como os comentaba, a nivel de porcentaje. El estudio de carbono y materia orgánica nos viene genial siempre para saber si tenemos que aplicar materia orgánica, cuántas toneladas de una forma rápida tendríamos que incorporar, y porque es una cosa que no me canso de repetir. Por mucho que nos digan, o hay una moda ahora de decir que los agricultores y ganaderos somos los culpables del cambio climático, que nuestro modo de vida contamina. Mentira. Quien contamina son los urbanistas que están en la ciudad diciendo eso. Los agricultores estáis fijando carbono en los suelos, empleando los restos de los animales, las deyecciones, en la basura, el estiércol. Estamos fijando dióxido de carbono en los suelos. Porque el dióxido de carbono, donde se concentra y donde se guarda de una mejor manera, es en los suelos. Esto que veis ahora, vamos a hacer una demostración en directo de cómo emplearla. Es la hoja de cálculo que todos tenéis, es una hoja de Excel. Solo podéis modificar estos apartados que veis aquí, que aparezcan el nombre del municipio, el rendimiento de cultivo esperado, la superficie y el marco de plantación. Es lo único que podéis modificar. Todo lo demás os lo calcula directamente la hoja, y también la dosis de fertilización, lo único que podéis modificar es la parte de arriba, lo que está en verde, para que trabajéis con los fertilizantes o con la riqueza de nutrientes que tengáis vuestro fertilizante. ¿Esto qué quiere decir? Que si trabajáis con una cooperativa que os suministra o os puede suministrar 4 o 5 tipos de fertilizante, se puede jugar con ellos buscando la dosis más barata. O si producís vuestro propio biofertilizante, que me consta que mucha gente, evidentemente, se fabrica su propio compost y demás, conocer el contenido nutricional y utilizar estos valores a la hora de realizar un análisis, a la hora de hacer la estimación. Una cosita, ahí veis una parte que pone disponible en suelo, que la veremos ahora. Esto es cuando nos pasamos en un nutriente respecto al nivel medio, ponerlo ahí, porque nos podemos quedar cortos en ese nutriente si queremos, y nos lo manifiesta la tabla. Lo vais a ver al instante con el ejemplo que os ponga ahora. Y luego, finalmente, obtenemos un resumen de costes de la fertilización. Pasamos ahora, antes de todo, a el empleo de la hoja Excel. Bueno, esta, si me permitís, voy a estar aquí con vosotros, os voy explicando cómo funciona para que lo tengáis en cuenta. En este caso aquí podéis poner, si sois técnicos de campo, cooperativas, asesores, viveros, distribuidores, podéis poner el nombre del cliente. En este caso he puesto mi nombre, José Abel, ¿vale? He puesto el nombre de un municipio, en este caso Salamanca, he puesto el de lengua. Podemos poner polígono, parcela, recinto y la superficie, ¿vale? A continuación, tendríamos que poner aquí el rendimiento que tenemos esperado por hectárea. Lo podemos variar sin ningún tipo de problema. Incluso podemos poner, si queremos poner kilos, solo por ejemplo que fuese 700 kilos, ponemos 0,7, porque estamos trabajando con toneladas. Aquí, si os parece, vamos a poner 4,9 toneladas. Venga, vamos a poner como que somos muy buenos agricultores, tenemos una planta muy buena y vamos a tener unos rendimientos brutales en una plantación ya de 8 años de incorporación. Luego vamos a poner que esto también fue una inversión que hicimos y que tenemos 10 hectáreas de regadío para hacer esto. Y el marco de plantación, en mi caso, voy a poner que soy un poco bestia, que estaba utilizando un patrón enanizante, voy a poner 6×5 en regadío. No tire de los pelos alguno, que sé que alguno me va a decir que esto es demasiado, ¿vale? Pero bueno.
Aquí he hecho un poquito de trampas porque he puesto ya algunos fertilizantes de los que podemos encontrar en el mercado para utilizar. Puedo poner cualquier otro aquí. Quiero poner el triple 15. Sí, que me vaya a decir que siempre me estoy quejando del triple 15. Y quiero quedar claro, no es que yo odie el fertilizante triple 15. Lo que odio es que siempre echemos año tras año en muchos cultivos. No, yo le echo 200 kilos de triple 15 por hectárea. Todos los días no comemos lo mismo, la planta no extrae los nutrientes en las mismas cantidades, entonces estamos perdiendo el tiempo siempre echando el mismo fertilizante y estamos provocando deficiencias. Bueno, una vez puesto esto, también indicaros que aquí pone el nitrógeno, las extracciones que vamos a tener por árbol y también por hectárea. Y luego por planta, a nivel de unidades. Como podéis ver, decía el triple 15 porque es que fertilizar con triple 15 el nogal, ¿veis? Es inviable. Porque la diferencia de absorción de nutrientes es como si tuviésemos el fertilizante ideal para el cultivo del nogal sería un 7-1-5 a nivel de composición química. Entonces, ese no lo tenemos disponible. Tenemos que jugar con diferentes fertilizantes. Por ejemplo, yo siempre recomiendo, a mí me gusta, si es una plantación de nogal que no vamos a emplear fertirriego, aplicar todo el fósforo, potasio, calcio, magnesio al principio. Y luego ya nos dedicamos, y luego ya solo hacemos 2 pasadas para el nitrógeno, ¿vale? En este caso, he puesto fosfato de amónico, un 8-24-8, un 18-27, un nitrato potásico y luego también un nitrato amónico cálcico. Vamos a jugar con las dosis. Es muy sencillo. Aquí lo único que tenemos que hacer ya es jugar, porque esta dosis que estamos poniendo aquí es para toda la explotación, ¿vale? Imaginaros que el primer fertilizante que queremos, de todos los que tenemos aquí, que queremos cuadrar, vamos a poner que es por un casual, vamos a poner que es el fósforo. Pues mirar, vamos a ver. En este caso, vamos a cuadrar con el 8-24-8. Necesitamos para estas 10 hectáreas 93 unidades. Nos pone aquí en la parte de necesario 93,1, aportado 0, y el baremo, es decir, lo que debemos todavía meter, 93,10. ¿Os acordáis que os comentaba que a lo mejor si teníamos un fertilizante por encima del nivel medio, podíamos jugar con ese exceso? Pues eso se pondría aquí. Imaginaos que tenemos 45 kilos de exceso por hectárea. Que eso la analítica no lo dice. Pues lo pondríamos aquí. Esto es por hectárea. O 2 kilos por hectárea de exceso. Lo pondríamos aquí. Lo calcularía al instante. Y nos indicaría la cantidad que necesitamos aplicar. Si, por ejemplo, 5 kilos por hectárea, esto que tenemos disponible en el suelo, esto significa, 5 unidades, el baremo, ¿vale? Esto es que trabaja por hectárea y por eso sale 43 por 10 43,10 al instante, ¿vale? Porque los 93 es lo que nos hace falta para toda la explotación, ¿vale? Si no hace falta 5 unidades, si tuviésemos 5 unidades de exceso, significaría que tendríamos el 50% de las necesidades ya suplidas. El suelo no se puede quedar vacío, porque siempre tiene que haber un equilibrio entre los diferentes cationes. Eso también hablaremos un día de ellos en otro webinar muy específico. Pues vamos a ajustar primero, lo voy a dejar a 0. Vamos a ajustar primero el fósforo. En este caso, vamos a ajustar con fosfato de amónico, bueno, al final con fosfato de amónico para hacerlo rápido. Vamos a meter, a ver qué pasaría con 50 kilos para las 10 hectáreas. Nos quedaríamos cortos, vamos a meter 400, nos pasamos por mucho. Con 200, bien, vamos a poner que bien porque nos quedamos un 1% por debajo. Una vez ajustado el fosfato de amónico, vamos a ajustar el siguiente que a mí me interesa. ¿Cuál es? El potasio. ¿Vale? Al aplicar estos 200 kilos de fosfato de amónico, ya no podemos emplear ni el 8-24-8 ni el 9-18-27, porque se nos subiría el contenido de fósforo y se nos iría. ¿Vale? Pues vamos a ir a lo rápido. Como se está echando el webinar encima, vamos a emplear nitrato potásico y necesitamos 509 unidades. Esto es muy rápido, que seguramente con 1100 kilos queda ajustado. Pues mirar, 1100 kilos queda un 1% por debajo, vamos a poner 1150 totales y nos pasamos un 4%, ¿vale? Ya solo nos quedaría ajustar a nivel de NPK el nitrógeno.
¿Cómo lo voy a ajustar? Porque lo voy a ajustar con el nitrato amónico cálcico que tiene calcio y magnesio. ¿Necesitamos 720 kilos? Pues muy sencillo. Vamos a probar a lo bruto. 3.000 kilos, a ver qué pasaría. 3.000 kilos, nos pasamos un 25%. No pasa nada. 2.500 kilos. Nos quedamos todavía un poco por encima. Podemos seguir reduciendo la cantidad de fertilizante. Nos quedaríamos un 2% por encima, que estaría dentro de la legalidad. No hay problema. Esta dosis se podría emplear, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí podéis ver que fertilizantes como el calcio, el magnesio y el azufre, en este caso el calcio se ha incrementado, está un 158% por encima, el magnesio un 53%, cosa que no me preocupa, porque si no tuviésemos exceso de esto en el suelo, que es complicado con el cultivo del nogal, por las características de los tipos de suelo donde se puede poner, no habría problema. Sin embargo, si tuviésemos exceso, pues tenemos que utilizar evidentemente otro tipo de fertilizante. El azufre aquí pues ha quedado muy cojo. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues evidentemente aplicando sulfato amónico, ¿vale? Hacer una aplicación, por ejemplo, de una de las aplicaciones de nitrógeno, hacerla con sulfato amónico. Indicaros también que se pueden proyectar los precios aquí, por tonelada. Lo podemos poner, perdón, por kilo. Y el sistema nos calcularía automáticamente todos los kilos. Luego, finalmente, aquí nos daríamos la dosis que estamos echando en kilos de cada fertilizante, la dosis de lo que tenemos que echar por hectárea, y con esto tendríamos pues la dosis total de fertilizante de todos los fertilizantes para las 10 hectáreas, 3.600 kilos. La dosis de fertilizantes totales que va a ser 360 kilos. ¿Cuánto cuesta? Estos precios me los he inventado, ¿vale? Pero nos indicaría el precio total de la explotación para las 10 hectáreas. Y también el precio por hectárea. Y luego, muy, muy útil también, el precio por árbol. Que esto lo podemos hacer de forma automática con todos los tipos de cultivos. Ahora, vuelvo a pasar otra vez al apartado de la presentación. Y paso a leer vuestras preguntas, ¿vale? Y consultas. Bueno, esto que podéis ver aquí es la parte final, que nos calcula todo. Y luego, nosotros desde Fertivos estamos haciendo periódicamente también webinars cerrados, donde solo los hacemos con clientes que hayan hecho su análisis de suelos. Los hacemos o martes o jueves, y lo que hacemos es interpretar en tiempo real los análisis de los clientes para que entre todos aprendáis, y también entre los técnicos de campo, ¿vale? Ahora, después de todo esto, es el momento en el que voy a empezar a contestar vuestras preguntas. En primer lugar, Marcos, ¿qué capacidad de cambio catiónico se considera buena o admisible para el nogal? Curiosamente, la capacidad de cambio catiónico no se puede decir que sea buena o mala en el cultivo, bueno, en cualquier tipo de cultivo. Cuanta mayor capacidad de cambio catiónico tengamos, mejor para el cultivo. Cuanto más baja, peor para el cultivo. Lo que siempre nos va a condicionar muchísimo la capacidad de cambio catiónico a nivel de textura es el contenido de arcillas. Pero lo que nos va a mejorar mucho esa capacidad es el empleo el suministro de materia orgánica del suelo, ya sea en compost, vermicompost, ácidos húmicos y fúlbicos. Eso es lo que nos hace incrementar la capacidad de cambio catiónico, ¿vale? Mariano, ¿en qué rango de azufre se mueve el nogal? Pues mira, ahí te hemos puesto el cálculo de las extracciones, porque es que las opciones de azufre por parte del nogal, si habéis abierto la hoja Excel, no hay información bibliográfica oficial, no es un árbol que extraiga grandes cantidades de azufre, sino que es todo lo contrario, muy, muy pequeñas. Pero, aunque sean pequeñas, necesarias, ¿vale? Mariano, ¿a qué se debe el problema que tiene el nogal que hace las hojas muy pequeñas y que se conoce como orejas de ratón? Vale, yo no conozco la expresión esa de orejas de ratón para el nogal. La puedo buscar después, y si me escribes un mail nos escribes un mail al laboratorio te contesto. No sé si te refieres, por ejemplo, a eso, que quedan las hojas como pequeñas y raquíticas, que puede ser por una deficiencia nutricional o por el ataque de un patógeno. Y luego, por último, Javi, nos preguntas qué precio tiene el análisis. Pues mira, depende. Depende del tipo de análisis que quieras hacer y características. Aquí te recomendamos que contactes con nosotros o con cualquiera de nuestros distribuidores. Mándanos un mail si no te importa, o nos pondremos en contacto contigo. Nos indicas qué tipo de análisis te interesa y te pasamos lista de precios. Porque, os recuerdo, Fertivos como tal, trabajamos como laboratorio, pero tenemos también redes de distribución.
las redes de distribución ofrecen los mismos precios que nosotros. Y las redes de distribución se han hecho por cercanía y porque muchas veces los agricultores necesitáis que alguien os coja las muestras de suelo, pues los distribuidores pueden ir a recogerlas, ¿vale? Eso evidentemente tiene un precio extra, no es caro, pero no hay problema, ¿vale? Así que, por parte nuestra ya, por hoy, daros las gracias a todos. Si tenéis algún tipo de duda, pues nada, estáis todavía a tiempo de indicármelo, ¿vale? Porque he visto que Manuel ha levantado la mano, pero si quieres preguntarnos algo o algo por el estilo. Y nada, si no preguntáis de aquí unos segundos, daros las gracias por haber asistido al evento. Y nada, que paséis un buen día y estaros atentos porque, como sabéis, hacemos webinars todas las semanas, siempre enfocados al manejo de suelo de los diferentes cultivos, porque para nosotros hablar del manejo de suelos es muy sencillo y muy interesante. Es lo que somos especialistas, ¿vale? En el manejo de los suelos. Nos da igual un cultivo de pitaya que un cultivo de nogal o un cultivo de pistacho. También muchas veces esta información, esta información, si no la tengo yo porque soy experto en una materia que a lo mejor salga de mi rango, consultamos con otros expertos para que nos indiquen, mira, hacer más hincapié en esto o en esto otro, ¿vale? Así que nada, sí, bueno, Manuel, nos está indicando por el chat que llamáis oreja de ratón a la deficiencia de níquel. Pues voy a buscar esa información porque tengo aquí un manual de deficiencias y la de níquel no me aparece por ningún lado, curiosamente. Digamos, no es la que yo conocía en el nogal y por si acaso siempre tengo aquí, me hago las chuletas y no me ha aparecido. Así que, pero no obstante, prometo buscar información. Pues nada, daros las buenas tardes a todos. Ah, bueno, espera, José está preguntando. José está preguntando si siempre he escuchado que bajar el pH del suelo es muy costoso en tiempo y dinero. Y me sorprende que dijeras que aplicar fertilizante de nitrógeno que calar para agradar. Vale. O bueno, digo la pregunta para todos que está haciendo José, ¿vale? José nos está preguntando que le sorprende que dijera que aplicar un fertilizante nitrogenado hay que encalar para no desequilibrar el pH del suelo. ¿Qué puedes decirme? Vale. Sí, si tenemos un suelo de tendencia ácida, perdón, de tendencia muy básica, que nos interesa bajar el pH de ese suelo, evidentemente no vamos a aplicar esto, ¿vale? Bajar el pH del suelo es más complicado que subirlo, pero existen diferentes herramientas. Nosotros tenemos un análisis específico de suelos que nos permite conocer la cantidad exacta que hay que echar. Te voy a decir dos tipos de materias primas que se utilizan para bajar el pH del suelo, en caso de tener un pH básico. El sulfato de calcio o el sulfato ferroso, ¿vale? También se puede emplear materia orgánica, podemos utilizar como fertilizante urea a nivel de nitrógeno para también estimular esa bajada. Hay diferentes herramientas. ¿Por qué empleamos sulfato de calcio o sulfato ferroso? Pues mirar, el sulfato ferroso es más caro que el sulfato de calcio. Pero el sulfato de calcio siempre da muy buenos resultados porque hay veces que tenemos bloqueos por ahí también con el calcio, incluso en esos suelos de pH básico, porque son carbonatos y no es un calcio fácilmente asimilable por la planta. Pero ¿qué sucede? Nosotros cuando analizamos el contenido de calcio, analizamos el contenido de calcio también que la planta puede absorber. Si ese dato está disparado, evidentemente no aconsejamos bajo ningún concepto aplicar sulfato de calcio, sino también sulfato ferroso. También quiero indicar otra cosa, que muchas veces tenemos suelos con pH básico y son suelos salinosódicos. El sulfato de calcio y el sulfato ferroso lo que nos permite es trabajar para desplazar ese sodio y hacerlo de una forma que lisibia, ¿vale? Que es completamente, que se puede mover por difusión hacia los horizontes inferiores del suelo. En ese caso lo que se forma es un compuesto inocuo que se llama sulfato sódico. Fijaros que es inocuo, que se utiliza como lasante, ¿vale? A nivel de farmacopea. Y entonces no hay problema. Salomé, me estás preguntando que si la Sierra de Salamanca el problema sanitario de los nogales se deberá a que no es óptimo de pH. Pues mira, la Sierra de Salamanca tenemos pH de suelo muy ácidos y no hemos cogido la costumbre ni de analizar suelos ni de definir si el patrón que estamos poniendo es el óptimo para estas condiciones. Pero sobre todo tenemos problemas con el pH del suelo. En Salamanca, la sierra es un plutón granítico, como evidentemente que está pegando a Gredos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Los suelos con una base granítica, la roca madre granítica, siempre tenemos pH de suelo muy, muy ácidos y con una tendencia muy ácida. ¿Qué sucede? Subir el pH por suerte es barato y sencillo.
Javi nos pregunta que cuando se ponen las hojas necróticas, que si es de un problema del pistacho, perdón, del potasio. Pues mirar, en este caso te voy a... La pena que es que no puedo, porque sí que tiene aquí imágenes de las deficiencias del cultivo del nogal. La tenía aquí para apoyar la toma de decisiones, pero es que me ha fallado aquí la webcam, ¿vale? Y curiosamente, la deficiencia de potasio la podemos ver de diferentes formas. Pero una de ellas, la de la necrosis, es lo que podemos ver. A ver, que quiero llevarte a la página de arriba. En el caso del potasio, las manchas necróticas suelen ser deficiencia de potasio. A veces también, pero en muy pocas ocasiones puede ser molibdeno. Pero existen muchas posibilidades de que sea por culpa de una deficiencia de potasio. ¿Vale? Juan, ¿sabes? Me está preguntando también que si sabemos de algún método o técnica para combatir el posible exceso de salinidad en el agua de riego. Este año el agua de riego venían con algo de más salinidad de la cuenta. Sí, a ver, hay formas de bajar la salinidad. Lo que tenemos que hacer es provocar esa precipitación de las sales. Si no te importa, nos puedes preguntar por privado y te podemos decir diferentes tipos de sustancias que se pueden emplear, ¿vale? O puedes estar atento porque también daremos un webinar solo específico de fertirriego, que ese también lo daré yo, hablando sobre los tipos de sustancias que empleamos, tanto como, para lo siguiente, subir o bajar el pH si se hace necesario, ¿vale? Como provocar la precipitación de sales que no nos interesen, carbonatos y demás, y también cómo calcular las dosis óptimas. Eso también estamos trabajando con Excel, que siempre, como sabéis, os entregamos de forma gratuita y que todos los clientes siempre también os entregamos de forma gratuita. Lo que dices de la salinidad hay que tenerlo muy en cuenta porque en algunos casos, con un exceso de sales en algunos años, podemos tener caídas de producción que sean superiores al 20-30% respecto a otros años. También lo que te recomiendo, si tienes un suelo salino o tienes tendencia hacia ello, evidentemente analizar y calculemos la cantidad que tenemos que echar de sulfato de calcio y sulfato ferroso. Muy importante también, cuando tenemos que provocar un desplazamiento de sales, por ejemplo del sodio, ¿vale? Y tenemos ya un suelo que no es de pH, que tiene tendencia a pH ácido, que puede pasar, hay que echar sulfato de calcio también con otro tipo de sustancia para contrarrestar el poder acidificante de la mezcla, ¿vale? En este caso, pues el cal agrícola, carbocal, hay por ahí que están usando un nombre, el nombre comercial es acénico, que es carbonato de calcio con dolomita. También se puede emplear dolomita, que a mí me gusta mucho la dolomita calcinada, pulverizada, ¿vale? Entonces eso, no hay ningún tipo de problema. Si tenéis alguna pregunta más, porque estoy intentando ver... sí, nos seguís preguntando, Salomé. No, lo de la fitóctora no lo podemos ver por fitóctora, ¿vale? La fitóctora, una buena forma de verla es con un cultivo, que nosotros analizamos la fitóctora por PCR, pero también la hacemos por observación, por observación con microscopio, aquí en el laboratorio que tenemos en Salamanca, ¿vale? ¿Qué puede pasar también? Como tengas un ataque de fitóctoro, a ver, están las raíces, y entonces estamos provocando que la planta no absorba correctamente los nutrientes. Francisco Manuel me pregunta si hacemos análisis por toda España. Sí, hacemos análisis en toda España. Recogemos los análisis en casa, en la puerta de la casa del cliente o mediante correos. No tenemos ningún... los análisis los recibimos de cualquier sitio, ¿vale? Y tenemos los resultados normalmente en 3-4 días, como mucho 5 días laborables, solemos tener los resultados. Y las muestras, según las recogéis, las tenemos al día siguiente. Y nota muy importante, podemos trabajar con muestras de suelo húmedas, es decir, el momento ideal para hacer un análisis de suelo, para un cultivo para cualquier cultivo frutal o cualquier cultivo que esté ahora mismo en parada vegetal, el momento es ahora, en parada vegetativa, porque es cuando podemos programar la fertilización antes de primavera. Y ahora hay gente que dice, no, que es que el suelo tiene que estar seco para ser recogido. Eso es mentira. ¿Vale? Eso era porque hay diferentes técnicas analíticas que para extraer los nutrientes tienen que hacer un conjunto de pautas de manejo de las muestras. En nuestro caso trabajamos con un sistema muy específico con alicuotas y no tenemos ningún tipo de problema en recibir las muestras húmedas. Y no solo eso, sino porque nosotros, a ver, deshidratamos las muestras
tenemos hornos para ello también y trabajamos entonces, calculamos el contenido que tiene de humedad con el que venía y con el contenido de humedad contrarrestamos las características de la muestra, ¿vale? Es decir, de que si venía con una humedad del 20%, cuando hacemos el análisis lo tenemos en cuenta a la hora de hacer los cálculos. No sé si por vuestra parte tenéis alguna pregunta más o queréis que os ayude en algo. Si no es así, ya por mi parte os doy de verdad muchas gracias a todos por asistir y nada, os espero en el webinar de la semana que viene que daremos, que será exclusivamente sobre interpretación de analíticas de suelo y también sobre las leyes de la fertilización y cómo llevar un programa de fertilización. Así que por mi parte, una buena tarde a todos y muchas gracias.